Sí, ¿verdad? Qué bueno que están acá. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza a la cual he titulado Seguir a Cristo. Antes de dar inicio, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder estar reunidos en tu nombre, congregados, Señor, para aprender más de ti, habiendo muchas cosas más que hacer, Señor, sabiendo también que quizás tenemos familiares enfermos y que necesitan de nuestro cuidado. Hemos confiado en ti, tú que los puedes cuidar mejor que nosotros, y por eso nos hemos reunido en este lugar, Padre, para seguir recibiendo de ti todo aquello que quieres que tengamos en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, el objetivo de esta enseñanza es reconocer que el camino del cristiano que verdaderamente quiere vivir agradando a Dios, no de cualquier cristiano, de aquellos que queremos vivir verdaderamente agradando a Dios, no es fácil ni sencillo. Esta enseñanza no es con la intención de desanimarles en el camino del cristianismo, es para que sepamos a qué nos vamos a meter. Es como cuando nos vamos a casar y nos empiezan a decir, mira, y fíjate que puede pasar esto otro, o cuando vas a estudiar una carrera, ¿verdad? De los que están estudiando en la universidad nos dicen, mira, fíjate que esta carrera pues es de mucho sacrificio, o te vas a tener que ir hacia el norte para poder tener trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que no es fácil ni sencilla, sí es reconfortante y con un galardón de parte de Dios. Vamos a leer Mateo 16, versículo 24, que nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuánto será que pesaba la cruz que cargaba Jesús? Dice la palabra que fue levantado, estaba muchísimo más alta que este techo, ¿verdad? Porque lo tuvieron que subir. Lo clavaron en el piso y después la hicieron hacia arriba, ¿verdad? Estaba muy alta y por lo tanto muy pesada, ¿verdad? Negarse a sí mismo es renunciar al ego. Sí, eso pudiera ser sencillo, ¿cierto? Ahora, renunciar a los proyectos personales. ¿Será que todos estamos dispuestos a renunciar a los proyectos personales? Por Dios, por seguir al Señor. Esto es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero necesario. Y vivir únicamente la voluntad de Dios. Si Dios no te manda, no lo haces. Si Dios no te lo pide, pues tampoco, ¿verdad? Tomar nuestra cruz, porque dice aquí, niéguese a sí mismo, y después dice, tome su cruz. Tomar la cruz significa estar dispuesto a cargar con el costo del sacrificio diario y la fidelidad a Dios. Luego dice, y sígame. Seguirle es vivir imitando sus pasos y enseñanzas de forma activa. La palabra dice, si alguno dice estar en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Y será que podamos ser capaces de andar como Cristo anduvo aquí cuando estuvo en la tierra? Va a ser difícil, ¿eh? No les voy a mentir, no es mi trabajo mentirles y nunca les he mentido, ¿verdad? Va a ser difícil, porque hoy en día hay muchos que corren detrás de Jesús, pero por lo que les puede dar, por lo que les puede ofrecer, porque quizás están buscando un salvavidas y es el único que les puede salvar la vida. Y estos son los motivos incorrectos. ¿Por qué vienen estos motivos incorrectos? Porque la cultura en la que vivimos nos empuja a una constante competencia. Ahorita que está muy de moda el fútbol, escuchaba una declaración del técnico de la selección mexicana en donde decía, ¿sabes por qué nos está yendo mejor que en otros mundiales? Porque no hay divas.
Literalmente lo dijo. Porque hay una sana competencia y somos familia. Anteriormente, en otros mundiales, decía él, como yo quería jugar, entonces hacía que le fuera mal al que me era competencia, para que entonces me pusieran a mí. Pero ahorita dice, no, todos se apoyan. Y si alguien no está jugando, pero sabe algo, se lo enseña al que está jugando. Y entonces eso incrementa la capacidad de aquel que está dentro de la cancha. ¿Sí? Sin embargo, el mundo nos ha dicho, incluso los maestros, ¿verdad? En la universidad, no sé si alguna vez se los dijeron a los que estudiamos universidad, aquí estás conviviendo con personas que te van a hacer competencia en la vida laboral. ¿Sí? Y estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a decir, bueno, yo voy a avanzar sin importar a quién deje atrás y sin importar sobre quién tenga que pasar. Y esto es algo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Hoy, no sé cuántos leyeron la reflexión del día de hoy en el Facebook. Esa reflexión se relaciona bastante con lo que estamos hablando el día de hoy, porque habla de 3 recompensas: riqueza, paz y vida. Pero esto viene a través de la humildad y del temor a Dios, ¿sí? Que son cosas que Él valora muchísimo en sus hijos. ¿Cuáles serían entonces los motivos incorrectos? Alguien viene buscando a Jesús porque quiere la sanidad corporal. Tienes un problema de salud, tienes una situación en tus órganos, a lo mejor tienes un tumor cancerígeno y entonces te dijeron, Jesús puede sanarte. Y en lugar de rendir mi alma al Señor por completo, lo que vengo es buscando su favor. Mateo capítulo 4, para los que estamos estudiando Mateo, apenas vamos en el capítulo 1, pero ahorita vamos también a ver algunos versículos de otros capítulos. Mateo capítulo 4, versículo de 23 al 25, habla que esto es normal. Bueno, no normal, es común, ¿verdad? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué hacía? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Es malo que Dios nos sane? No, no es malo. Lo malo es buscarlo nada más por eso. ¿Sí? Y miren lo que sigue diciendo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y entonces la gente trajo a otras personas. ¿Para qué? ¿Para que conocieran el evangelio o para qué? Dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Los corrió? No, ¿verdad? Porque Él no desecha a nadie. Dice que Él los sanó. Los sanó porque Él ama a todo mundo, ¿verdad? Pero yo creo que Jesús se sintió triste de que lo buscaran nada más por lo que les podía dar, y lo vamos a seguir viendo más adelante. Dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Pero por qué lo seguían? Porque los sanaba, porque los libertaba de los demonios. Vienen a la iglesia y muchas personas, no digo, ninguno de los que está aquí me ha pasado así, ¿verdad? Pero en otros lugares he sabido, ¿verdad? Pastores, amigos, que me dicen, llegó una persona y el primer día vino y pidió un apoyo. Se le dio. Al siguiente mes vino y pidió otro apoyo. Le dieron un poquito menos. La tercera vez vino y pidió un apoyo y ya nadie le quiso dar porque pues nada más llegaba a pedir apoyos. Y entonces, ¿qué pasó? Se fue a otra congregación a pedir apoyo.
porque ya en esta ya quemé todos mis cartuchos, me voy a otra. Y esto es lo que algunas personas tristemente hacen. Y esto es algo que no deberíamos hacer, porque Jesús no es el médico de emergencias, Jesús es el médico de médicos, y la primera enfermedad que quiere sanar en nosotros es aquella que nos lleva a la muerte eterna. Por eso es que tenemos que rendirle todo nuestro corazón a Él. ¿Cuál es otro motivo incorrecto? Se busca una falsa autoridad y una conveniencia. Aquí vamos a ver dos casos. Uno de personas que lo buscaban a toda costa, esta autoridad, y que nunca se arrepintieron, y otro que sí se arrepintió. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 21, nos dice la palabra de Dios. Este es el que sí se arrepintió. Les cuento el contexto. Simón era un mago y hacía grandes cosas, grandes prodigios frente a la gente, pero cuando llegaron los discípulos y la gente empezó a escuchar el evangelio y veían que sanaban a los enfermos, se maravillaron más que lo que hacía Simón. Incluso Simón llegó y se rindió a los pies de Cristo. Este ya era un cristiano, vamos a llamarle así. Y después llegaron otros discípulos, ¿verdad? Pedro y Juan, y entonces empezaron a imponer manos, porque por la imposición de manos les daban el Espíritu Santo a las personas, y estas personas eran de Samaria. Recordemos que Samaria era pues como enemiga de los que estaban en Jerusalén. Sin embargo, ellos estaban compartiendo allí. Y dice aquí que cuando llegaron y vio que estaban imponiendo manos para impartir el Espíritu Santo, dice, cuando Simeón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba al Espíritu Santo. Era una cosa mala que quería él, no, él quería seguir impartiendo el Espíritu Santo, nada más que él creía que se conseguía por medio de dinero, ¿verdad? Cosa que no es así. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Si no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y Pedro le sigue diciendo en el siguiente versículo, ruega a Dios para que Él tenga misericordia de ti por haber pensado de esta manera. Y entonces Simón le contesta, rueguen ustedes por mí para que todo lo que tú has dicho que me va a pasar, no me acontezca. O sea, él se arrepintió y entendió, ¡ay, la regué! No es con dinero que se recibe, Dios se lo da al que Él quiere. Lo entendió, se arrepintió, pero lo estaba buscando porque él veía que los apóstoles tenían cierta autoridad de parte de Dios. Y vemos el otro ejemplo, 9 capítulos adelante, 11 capítulos adelante. En el versículo 13, lo recordábamos, abordábamos el día de ayer en la comunidad, ¿verdad? Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y si leemos el versículo 14, nos habla de los hijos de un tal Eseba, que eran de este tipo, ¿verdad? Que iban y quisieron libertar a una persona endemoniada, y entonces le dijeron justamente esto. Y entonces el demonio les dice, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Los siguió, los dominó y les quitó sus ropas y ellos tuvieron que huir desnudos. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios es solamente para sus hijos. Dios no tiene sobrinos, tiene puros hijos. Y los hijos de Dios somos aquellos que nos rendimos a Él de corazón y completamente sin reparo alguno, ¿verdad? ¿Cuál es otro
motivo que es incorrecto, el buscar la provisión material. Juan capítulo 6, versículo 23 y 26. Jesús nunca fue tonto y no lo vamos a hacer tonto jamás. Él va a saber cuáles son los motivos por los cuales nosotros nos acercamos a Él. No lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado. Dice la palabra de Dios. Bueno, les pongo en contexto, ¿verdad? Aquí ya había pasado el momento en el que Jesús había compartido el evangelio del reino, se había hecho tarde y los discípulos se acercan a Él diciéndole, Señor, despídelos porque ya es tarde y tienen hambre, ¿no? Y entonces Jesús les dice, denle ustedes de comer. Y pues no tenemos nada más que, y les presentaron unos panecitos y unos pescados, ¿verdad? Y entonces Jesús ora, multiplica los alimentos y todos fueron saciados. Lo volvieron a buscar, dice aquí, y varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Sí, era el mismo lugar. La gente ya se había dispersado después de comer, quedar saciadita y toda la cosa, pero regresaron por más, ¿verdad? Dice, cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Finalmente dice, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, porque nadie lo podía engañar, ¿verdad? Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Aquí le puse que es versión Reina Valera, pero es Nueva Traducción Viviente. Una disculpa por ahí, no cambié esta parte. Pero vuelvo al punto, ¿verdad? No podemos engañar a Dios. Él sabe cuáles son nuestros verdaderos motivos. ¿Por qué estamos aquí? Yo creo que hoy todos los que estamos aquí estamos porque amamos al Señor, ¿verdad? Y es cosa que tenemos que estar muy atentos el no cambiar ese motivo por estos otros que hemos visto. Porque así como hay motivos incorrectos, también hay motivos correctos que son los que yo creo que nos mueven para estar aquí. Amor y gratitud por la salvación tan grande que Él ha hecho con nosotros. La palabra de Dios es clarísima, ¿verdad? Y dice, primera carta de Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No hay manera de que nosotros pudiéramos haberlo amado porque no éramos buenos. Dice la palabra de Dios que no hay nadie bueno, ni uno solo. Solamente Él es bueno. Él vino, nos demostró su amor y entonces aprendimos a amarlo. ¿Por qué? Porque lo empezamos a tener en nuestro corazón. Lo único bueno que usted y yo tenemos es a Cristo. Si no fuera por Cristo, seguramente andaríamos de parranderos, andaríamos de mentirosos, andaríamos haciendo un montón de cosas, ¿verdad?, que no nos convienen. Pero como le conocimos, Él nos permitió conocerle y Él nos amó desde el principio, preparó, dice la palabra, todas las buenas obras que usted y yo hacemos el día de hoy de antemano, antes de que nosotros le conociéramos, ¿verdad? Porque Él sabía, mi hijo me va a conocer, entonces le voy a preparar qué es lo que Él tiene que hacer. Otro motivo correcto, la obediencia y fidelidad a su verdad. Lo seguimos porque reconocemos que Él es soberano, que Él es Rey, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, que es nuestro Salvador, pero sobre todo es nuestro amigo. No hay manera en la que tú y yo no podamos hablar claramente con Él porque es nuestro amigo. ¿O a poco con tus amigos les esconden las cosas? No, ¿verdad? Tú te abres.
completamente. Cosa que no haces ni con papá ni con mamá, ¿te das cuenta? Con tus amigos, es más, a veces ni con el novio, ¿verdad? Pero con los amigos como que hay una barrera que no existe y podemos hasta llorar. Yo recuerdo, ¿verdad? Haber llorado con mis amigos por situaciones que me pasaban y ya no aguanto. Y entonces entre todos, aún siendo varones, nos damos fuerza. ¿Sí? Juan capítulo 14, versículo 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ayer también lo recordábamos en la comunidad que se resumen en dos, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, tenemos un gran problema si nosotros mismos no nos amamos, porque entonces no podríamos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Primero tenemos que empezar a amarnos a nosotros, aún con nuestros errores, porque Dios ciertamente pule nuestras áreas de oportunidad, pero nos acepta con todos nuestros errores, no nos deja de amar. ¿O a poco tú dejas de amar a tu hijo porque se equivoca o porque es grosero un día? No, ¿verdad? Dios, de igual manera, no deja de amarnos. Y cuando nosotros seguimos a Dios, a Jesús, por las razones correctas, hay unos resultados que a algunos no nos van a gustar, pero que nos van a seguir. Y uno de ellos, no quiero que se me asusten, la persecución. Va a haber personas que se van a burlar de ti, personas que tú llamabas tus amigos, pero que te vas a dar cuenta que no lo son. Que te van a empezar a decir, no, ¿para qué vas? Te van a lavar el cerebro. Hubo una persona que yo amo mucho y que me dijo, ya te lavaron el cerebro. Le digo, ¿sabes qué? No me lavaron el cerebro, me lavaron completito. El Señor me quitó toda aquella cosa que no le agradaba. No es que yo sea perfecto, pero Él ya me limpió. Después, si yo me encochambro, ya es cuestión mía con Él. Yo tendré que ir ante Él a pedir perdón y que me vuelva a limpiar, ¿verdad? Es la santificación que vamos buscando. Mateo capítulo 5, versículo del 11 al 12. Aquí sí le cambié a Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. No, que vas a ir al templo, vente a beber. Vámonos a la fiesta. Mejor quédate viendo el partido. ¿Sí? Sigue diciendo, alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y si nosotros nos damos a la tarea de leer el Antiguo Testamento y de leer cómo los discípulos de Jesús murieron, van a hacer cosas tremendas. Uno fue cortado por la mitad, otro fue crucificado de cabeza a petición de él mismo. ¿Por qué lo pidió? Porque no se sentía digno de morir de la misma forma que su maestro. ¿Sí? Jeremías estuvo a punto de morir ahogado porque lo metieron en una fosa, ¿verdad? Si no es que llega el rey de Babilonia y lo salva. Y así varios profetas fueron muriendo. Juan el Bautista, ¿cómo murió? Decapitado. Sí, imagínense ustedes. Y hoy Dios no nos pide morir de esas formas. Hay persecución, sí. Pero, pues, el Señor está de nuestro lado. El mundo nos va a insultar, nos va a desear la muerte, porque ellos no entienden lo que nosotros ya entendimos, que es Dios es más importante que todo. ¿Qué otra cosa nos va a perseguir? La división a causa de la verdad. Cuando nosotros reconocemos al Señor, va a haber gente que no nos va a querer aceptar. Conozco a un muchacho
que cuando él conoció del Señor, en su casa, que eran de la religión tradicional, le dijeron literalmente, nos has traicionado. Él tenía que pasar por un pasillo al lado de la casa de sus papás y ni siquiera la palabra le dirigían, llegaba, buenas tardes. Y hasta se volteaban y se iban. Sus propios papás. No te angusties si tu familia te empieza a excluir de sus actividades. Ay, ahí viene el aleluya. Ay, mira, ese ya es santo, ese ya no se junta con la chusma. Te van a empezar a decir, pero tú no te preocupes. Dios es justo. Y esta historia que les estaba yo contando de ese joven, ¿verdad? Después me contó que un día él estaba entrando por el portón, porque él tenía que entrar por ese mismo portón donde era la casa de sus papás. Y un día estaban ellos platicando con una persona, entonces él aprovechó, digo, buenas tardes, aquí me tienen que contestar porque no van a quedar mal frente a su amigo. Y ciertamente le contestaron. Ya fue un avance, él entró. En otra ocasión dice que él entró, y como siempre, ¿verdad? Dice, buenas noches. Y entonces su papá se paró, se fue hacia la puerta y dice, ¿puedes venir? Él dice, él sintió como cuando la novia te dice que sí, ¿no? Y que hasta el corazón te brinca. ¡Ay! Dice, sí, ahí voy, y fue. Dice, mira, tengo un detallito por aquí. ¿Qué dice tu Biblia acerca? Y le contó el detallito, y entonces dice, esta es la mía. Dice, qué bueno que ya leo la Biblia. Y entonces empezó a buscarle. Ok, gracias, hijo. Hasta hijo le dijeron, después de que no le querían ni siquiera responder el saludo. Porque Dios va a galardonar tu firmeza, tu fidelidad a Él. Hoy día me cuenta él que celebran cumpleaños, navidades, todo como una familia que eran antes, volvieron a hacerlo, ¿verdad? Y ellos saben que es cristiano, ellos ya incluso hicieron su oración, ¿verdad? Pero siguen como algunos diciendo que son católicos, pero ya son cristianos. Nada más que no se han dado cuenta. ¿Sí? Mateo capítulo 10, versículo del 34 al 36, dice, no crean que vine a traer paz a la tierra, porque muchos pensaban que eso vino Jesús. Perdón si ustedes creían lo mismo, les estoy rompiendo su burbujita. No soy yo, es la palabra la que lo dice. No vine a traer paz sino espada. He venido a poner un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. También le puse que es versión Reina Valera, pero es nueva traducción viviente. ¿Sí? La verdad de Cristo es tan radical que muy pocos la van a poder resistir. La Biblia no es difícil de entender, es difícil de aceptar, porque estamos demasiado comprometidos, ¿verdad? Si esa palabra cabe aquí, a la vida que estábamos llevando. Demasiado acostumbrados a ella. Y entonces, para una persona que está acostumbrada a un estilo de vida, le va a costar trabajo si trata de desarraigarse de ese estilo de vida por sus propias fuerzas. Pero hay otras cosas más agradables que van a suceder como resultado de seguir a Cristo, y es que vamos a morir al orgullo y caminar en humildad. La humildad no significa ser débil, ni menospreciarse a uno mismo. Es más bien tener honestidad de reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos de los demás. Tú como hombre necesitas de tu esposa. Tu esposa necesita de ti. Y ambos necesitan de los hijos. No podemos decir que, no, mi hijo no, que se vaya. No. Y nuestros hijos necesitan de nosotros.
Es algo tan natural y tengo que reconocerlo. Nuestros hijos van a haber veces que nos van a enseñar cosas y tú debes tener la humildad de decirle, gracias, hijo, porque yo cometí un error, te traté de esta forma y tú me has enseñado que no debería haber sido así. El temor de Jehová, que es el que hablábamos hace ratito acerca de la reflexión del día de hoy, no es miedo que nos paralice en frente de Dios, sino un profundo respeto y reverencia hacia Dios. La sabiduría que Dios mismo nos da nos va a hacer entender que Él tiene todo bajo control. Entonces no vamos a batallar contra Él. Mateo, capítulo 11, versículo 29 dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Y Dios, vuelvo a repetir, puede usar a cualquier persona para enseñarte. Tú puedes ser, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos tuvimos la bendición de poder estudiar una carrera universitaria. A mí me ha tocado muchos compañeros ingenieros que si tú les dices licenciado, parece que les estás deseando la muerte. Se ofenden, pero de una manera grandísima. A mí a veces me dicen LIC. Digo, bueno, en realidad la cédula es una licencia. Entonces tengo licencia para trabajar como ingeniero. No pasa nada si me dicen licenciado o ingeniero. Soy yo, Carlos, el mismo de siempre. Y entonces, eso es lo que te hace a ti demostrar, ¿verdad?, humildad. Porque uno no va a decir, soy humilde, porque cuando dice soy humilde es porque no lo eres. Entonces, mejor dejemos que los demás digan que eres humilde. ¿Sí? ¿Qué otra cosa debería estar pasando como consecuencia de seguir a Cristo? Él debe ser nuestra prioridad absoluta. Y gloria a Dios, con alegría les puedo decir, ustedes han demostrado que Dios es su prioridad. Porque hoy hay un partido que a todos los mexicanos los tiene frente al televisor. Y hoy estamos frente a un televisor, pero no viendo el partido, sino conociendo más del Señor. ¿Sí? Cristo debe ocupar el primer lugar en tu vida y en mi vida. Y mi esposa, el primer lugar es Cristo. Ciertamente la palabra dice que tú como varón eres la cabeza de la mujer, pero tu cabeza tiene que ser Cristo. Si Cristo no es tu cabeza, tú no puedes ser cabeza de la mujer. Tienes que sujetarte a lo que Dios está hablando para que entonces tu esposa se pueda sujetar a ti. Porque si la palabra dice una cosa y tú y yo estamos haciendo otra, ¿con qué ganas nuestra esposa se va a sujetar a nosotros? Como que no cuadra, ¿verdad? Entonces, Él tiene que ser nuestra prioridad absoluta. No hay nada más. Pastor, ¿y el trabajo? Del trabajo eres completamente reemplazable. Si tú faltas o si tú renuncias, seguramente al día de mañana ya hay otro ocupando tu puesto. No eres imprescindible. Pero para Dios eres sumamente importante, tan importante que Él vino a morir en una cruz por ti y por mí. Eres imprescindible en tu casa, para tu esposa, para tus hijos. ¿Te has imaginado cómo sería para tus hijos crecer sin un papá? Yo creo que al ponernos a pensar en eso tenemos que también tomar cartas en el asunto con respecto a nuestra salud. Mateo 10, capítulo 10, versículo 37 dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. De nueva cuenta una disculpa, no es Reina Valera, es Nueva Traducción Viviente, disculpen ustedes por allí. Les platico, hace ratito tuvimos que irnos a Comalcalco.
porque mi suegra está muy mal. Tuvimos que irnos. Creo que por ahí Francisco nos vio cuando nos íbamos y nos vio cuando regresábamos y estábamos allá. Y me dice mi esposa, tenemos que regresar. Le digo, tu mamá está mal, pero hay servicio. No podemos fallar. Y nos regresamos. Porque Dios está por sobre todas las cosas. Dice, Dios tiene en sus manos a mi madre. Todo lo que pase va a ser su voluntad. Y yo no puedo cambiarle incluso quedándome aquí. ¿Sí? Eso es lo que significa que Dios sea tu primer lugar. Yo me sentí, la verdad, también eufórico. No grité nomás para no espantar a mi suegra, que los gritos también la alteran. Y entonces vamos. Y llegamos aquí, oramos, obviamente, antes de iniciar el camino de regreso, llegamos con bien. No sé si más al ratito nos tengamos que regresar a Comalcalco, ¿verdad? Pero estamos aquí, porque Dios es nuestra prioridad. Tenemos que esforzarnos y que en nosotros crezca el carácter del cristiano, verdaderamente. Este es el versículo del cual les hablaba desde el principio, ¿verdad? El que fue objeto de la reflexión del día de hoy en la página de Misión Cristiana Internacional Cunduacán. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Pero estas riquezas, no nos vayamos a emocionar tanto, ¿verdad? Estas riquezas, las verdaderas riquezas, se traducen en paz mental, gratitud, generosidad y una familia unida. La honra es el respeto genuino que los demás te van a tener por tu integridad, tu carácter y no por tu estatus social. Si la gente nos busca por nuestro estatus social, no nos respeta ni nos honra, nos necesita. Pero cuando la gente te busca por lo que tú eres, a pesar de que no tengas nada o que tú pienses que no tienes nada, pero tienes a Cristo en el corazón, entonces sabrás quién sí te honra, quién te valora como amigo, como padre, como esposo, ¿verdad? La vida que Él nos da es esa existencia plena, con propósito y conexión que se disfruta de verdad cada día. La invitación al día de hoy es a que cambiemos nuestro enfoque. No nos desgastemos persiguiendo ni el reconocimiento, ni la abundancia, ni la salud dada por venir a Cristo. ¿Dios nos puede sanar? Sí. Pero hay que ver si Él quiere sanarnos, porque Él es soberano, ¿sí? Yo llevo años orando por mi ojo y el Señor ha decidido no sanarlo, pues de Él soy. Entonces que Él haga conmigo como bien le parezca. ¿Sí? Yo no me voy a quejar. Simplemente, y el día que yo no pueda ver, pues el Señor me dará armas para poder seguir haciendo lo que tanto me gusta, que es compartir su palabra. Si hoy decidimos caminar con un corazón enseñable y ponemos a Dios en el lugar de honor que le corresponde, todo lo demás llegará como consecuencia de ello. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vamos a empezar con la conclusión. Y la conclusión hoy son preguntas. Preguntas que, ojo, no espero que usted me responda, contésteselas usted en su corazón a Dios. ¿Por qué está sentado hoy en esta banca? Porque el pastor me vio cuando iba llegando y me preguntó, ¿van a venir hoy? Y ya le dije que sí, ni modo que no venga. No. ¿Cuál era el motivo real? Amor a Dios. Yo creo que ese es. Estás aquí persiguiendo los panes y los peces, o sea, la abundancia, buscando solo que Dios te resuelva la crisis de la semana, o estás aquí porque le amas con todo su ser. Seguir a Cristo no es una membresía a un club social para vivir cómodos. Seguir a Jesús es un camino que nos costará la opinión del mundo, nos costará el orgullo y nos exigirá tomar una cruz cada mañana. Pero también
Déjenme decirles que la cruz que hoy carga no se compara con la corona que te espera cuando estés con Jesús. La vida del cristiano, la carrera del cristiano, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Tenemos que permanecer fieles. Y aquí termina con una pregunta. ¿Estás dispuesto a seguirle sin importar el costo? Yo digo amén. Yo digo sí. Si el costo es mi vista, si el costo es mis fuerzas, si el costo es mis recursos, bienvenido sea. Porque es más importante lo que voy a recibir estando en el cielo que lo que yo pueda acumular aquí. Dice la palabra, no acumulen tesoros en la tierra donde el orín lo corrompe, sino hagan tesoros en el cielo, para cuando estemos allá entonces todo eso venga a coronarnos con el galardón que Dios nos va a dar y que ya tiene preparado. Amén. Esta es la enseñanza del día de hoy. Yo les invito a que nos pongamos de pie para poder orar y darle gracias a Dios y comprometernos, si tú gustas, allí a seguirle fielmente. Padre, te doy gracias en esta hermosa tarde por la bendición que tú me das de poder servirte aún, de poder compartir tu palabra. Y yo me comprometo una vez más, Señor, a hacer lo que tú me pidas, cuando tú me pidas y a como tú me lo pidas, Padre. Entregarte todo lo que no es de beneficio para mi vida, aunque yo esté arraigado a ello. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.